Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? En esta ocasión vamos a referirnos a los bienes, en particular los bienes y sus clasificaciones. Vamos a tocar su clasificación según nuestra propia legislación, según la doctrina jurídica y aparte vamos a ver paralelo entre los derechos reales y los derechos personales, los frutos y los productos, el régimen de los animales en el registro civil y las mejoras que se pueden hacer a las cosas. Bien, empecemos con la definición de bien. El Código Civil no define ni cosa, ni tampoco define bien. De hecho, emplea ambos conceptos como sinónimos. Sin embargo, la doctrina sí que hace la distinción entre cosa y bien, estableciendo una relación género-especie. La cosa, para la doctrina, se define como todo lo que ocupa un lugar en el espacio, es decir, que tenga una corporeidad sensible. La cosa, para la doctrina, es todo lo que ocupa un lugar en el espacio, es todo lo que ocupa un lugar en el espacio, es decir, que tenga una corporeidad sensible. Ahora, esta definición se ha dejado de lado por la doctrina moderna debido a que hay cosas que no son corpóreas, pero, que sí pueden ser percibidas gracias a la ciencia y la tecnología, como el caso de la energía, dígase la electricidad, la energía cinética, etc. También por la existencia de cosas inmateriales producidas por el talento o ingenio de las personas. También la existencia de cosas inmateriales producidas por el talento o ingenio de las personas, como un virus computacional. Debido a lo anterior, es que nuestra doctrina moderna, la doctrina moderna, le ha dado a la cosa una nueva definición. Y esta nueva definición de lo que es una cosa, jurídicamente hablando, es todo lo que existe en el universo de manera física o metafísica. Es decir, todo lo que puede llegar a ser percibido por los sentidos. Una cosa entonces, para la doctrina moderna, es todo lo que existe en el universo de manera física o metafísica y que puede llegar a ser percibido por los sentidos. Respecto del concepto de bien, respecto de lo que es un bien, nuestra doctrina lo define como una especie de cosa que presta una utilidad para el hombre y es susceptible de apropiación. Un bien es una especie de cosa que presta una utilidad para el hombre y es susceptible de apropiación. Eso respecto a la distinción entre cosa y bien. El libro segundo del Código Civil es el que regula el estatuto de las cosas en nuestro ordenamiento jurídico. Pero el libro 3 y el libro cuarto regula tanto la transmisión como la transferencia de las cosas y los bienes, sea por hechos o actos del hombre que repercuten en la vida de las personas. En estos tres libros del Código Civil se plantea la base del derecho patrimonial chileno, los libros 2, 3 y 4 del Código Civil. Aquí se regula la base del derecho patrimonial chileno. Nuestra doctrina no considera que es lo mismo la cosa que un objeto de derecho. Son cosas distintas, ya que el objeto de derecho puede recaer tanto sobre cosas como sobre acciones. Entiéndase las prestaciones dentro del derecho de las obligaciones. Una cosa puede estar más vinculada a una obligación de dar y una prestación puede o no estar vinculada a esta necesariamente. Se puede referir también a una obligación de hacer. Bien, señalar de que el derecho de los bienes
trata de los principios de doctrina y preceptos legales que le son aplicables tanto en su contemplación estática como en ciertos aspectos de su dinámica a las cosas y a los bienes. Por tanto, el derecho de los bienes busca determinar lo siguiente. Primero, el concepto de bien, que como dijimos, bien se entiende por nuestra doctrina como una especie de cosa que presta una utilidad para el hombre y es susceptible de apropiación. Bien es una especie de cosa que presta una utilidad para el hombre y es susceptible de apropiación. Otros aspectos que trata de determinar el derecho de los bienes es las clasificaciones de los bienes en base a su naturaleza material y otros factores que originan diferentes estatutos jurídicos. También busca determinar el derecho de los bienes, el poder pleno o parcial que se puede tener sobre los bienes. También los modos de lograr dicha potestad y la protección que a ese poder adquirido se le confiere. Entonces, lo que el derecho de los bienes busca determinar es el concepto de bien, las clasificaciones de los bienes y los factores que originan los estatutos jurídicos que los regulan, el poder pleno o parcial que se puede tener sobre los bienes, los modos de lograr esta potestad y la protección que a este poder adquirido se le confiere. Bien, vamos a referirnos ahora a la clasificación de los bienes propiamente tal. Existen varias formas de clasificar los bienes, pero para una mayor comprensión y utilidad vamos a dividirlos en dos grandes criterios. La clasificación de los bienes según nuestra legislación y la clasificación de los bienes según nuestra doctrina jurídica o según la doctrina jurídica, si quieren decirlo así. Vamos primero con la clasificación de los bienes según nuestra legislación. Denme un segundo, por favor. Bien, vamos con la clasificación de los bienes según nuestra legislación. Bienvenido, Mati. ¿Qué tal, amigo? Pillaste justo al inicio. Bien, partamos. La primera clasificación de los bienes, o mejor dicho, dentro de este criterio encontramos las clasificaciones a partir de los siguientes artículos. Los artículos 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 575 y 580. A partir de estos artículos, de estos 9 artículos, podemos hacer una clasificación legal de los bienes. Del artículo 565 al artículo 571 y después del 571 nos saltamos al 575 y después al 580. La primera clasificación, en cuanto, según nuestra legislación, es en atención a cómo se percibe el bien. Y en atención a cómo se percibe el bien, hay que señalar que esta clasificación la tomamos como base en el artículo 565 del Código Civil. Los bienes pueden ser corporales o incorporales. Según cómo se percibe el bien, los bienes son corporales o incorporales. Son corporales aquellos que tienen un ser real y se perciben por los sentidos. Por ejemplo, una taza, un lápiz, un automóvil o un auto. Y son bienes incorporales aquellos que tienen un ser real, pero que no se pueden percibir por los sentidos, sino por la inteligencia. Estos tipos de bienes coinciden con lo que conocemos como derechos tanto reales como personales. Entonces, según cómo se percibe el bien, y en atención al artículo 565 del Código Civil, los bienes son corporales o incorporales. Corporales, los que tienen un ser real y se perciben por los sentidos, como una taza, un lápiz o un auto, y bienes incorporales,
los que tienen un ser real, pero no pueden ser percibidos por los sentidos, sino por la inteligencia. Esta clasificación tiene la siguiente importancia en relación con tres materias, que son la ocupación, la accesión y algunos contratos, los cuales solo recaen en cosas corporales, como por ejemplo el depósito. Respecto a la ocupación, este modo de adquirir solo opera en cosas corporales. La ocupación solo opera en cosas corporales. Ojo con eso. Respecto a la accesión, este modo de adquirir solo opera también en cosas corporales. La accesión solo opera en cosas corporales, al igual que la ocupación. Y bueno, la otra importancia era en que en caso de algunos contratos, los cuales solo recaen en cosas corporales, como por ejemplo el depósito. Otra clasificación que considera nuestra legislación, en base al artículo 566 del Código Civil, es según si se pueden trasladar de un lugar a otro. Y según si se pueden trasladar de un lugar a otro. Dice el artículo 566, los bienes pueden ser muebles o pueden ser inmuebles. Los bienes muebles son aquellos que se pueden transportar de un lugar a otro, sea por sí mismos, como un animal o un automóvil, o por fuerza externa, como ocurre cuando ustedes transportan un notebook de una habitación a otra o de un lugar a otro. Los bienes inmuebles son aquellos que no se pueden transportar de un lugar a otro porque es imposible, ya sea por su naturaleza, como una mina de cobre o de carbón, o porque están adheridas a un bien y esto las hace imposibles de transportar, por ejemplo una casa o un edificio. Entonces los bienes muebles son aquellos que se pueden transportar de un lugar a otro, sea por sí mismos, como un animal, o por fuerza externa, como un notebook. Los bienes muebles son aquellos que no se pueden transportar, de un lugar a otro, porque es imposible, sea ya por su naturaleza, como una mina de cobre, o porque están adheridas a un bien y por eso son imposibles de transportar, como una casa o un edificio. La importancia de distinguir entre bienes muebles e inmuebles radica en las siguientes materias. La importancia de distinguir entre bienes muebles e inmuebles radica en las siguientes materias. Primero, a propósito de los contratos de compraventa. ¿Por qué? Porque la perfección de este contrato es distinta dependiendo de si recae en un bien mueble o en un bien inmueble. Aquí es donde entra en juego el artículo 686, que lo vamos a revisar, no se preocupen, pero les sugiero que lo vayan revisando y marcando porque los profes, de repente en un examen de grado, les van a preguntar directamente por el artículo, si les toca bien. Así que el artículo 686, sagrado. Otra importancia que radica en la distinción entre bienes muebles e inmuebles es en la compraventa de inmuebles, ligado también con la compraventa, ya que en este contrato en particular podría llegar a operar la lesión enorme, que está regulado en el párrafo 13 del título relativo a la compraventa. Pero ojo, la lesión enorme no ocurre ni se ve en contratos de compraventa muebles. Cabe señalar que la lesión, no la lesión enorme, sino la lesión, nuestro ordenamiento jurídico no la considera como un vicio del consentimiento porque no le interesa al legislador, sin perjuicio de que el anteproyecto del Código Civil chileno presentó a la lesión como un vicio del consentimiento, pero que al final se terminó por rechazar. Bien, otra importancia en la distinción entre bienes muebles e inmuebles radica también en cómo se entiende la tradición, porque dependiendo si es un bien mueble o un bien inmueble, la tradición es distinta. Y aquí nuevamente nos remitimos al artículo 686 del Código Civil. Otra importancia
relativa a la distinción entre bienes muebles e inmuebles es en atención al régimen de sociedad conyugal, en tanto en cuanto el tipo de bien permite determinar a qué haber existente dentro del régimen matrimonial se va a ingresar dicho bien. También importa esta distinción en materia de prescripción ordinaria adquisitiva y en temas de posesión. ¿Por qué importa en temas de prescripción adquisitiva ordinaria? Porque los plazos de ambos tipos de bienes son distintos. Ustedes pueden revisarlo en el artículo 2511, si no me falla la memoria, 2511 del Código Civil, en el título final del libro cuarto, ahí se señala de que el plazo de prescripción de las cosas muebles es de 2 años y el de los inmuebles es de 5, sin perjuicio de la prescripción extraordinaria, que está regulada también en el artículo 2510 y otros a los que se hacen referencia en este título final. Y respecto de la posesión, bueno, para iniciar la posesión, sea de un bien mueble o un bien inmueble, esta situación cambia tratándose del uno o del otro. Bien, seguimos entonces con la distinción entre la distinción o las clasificaciones que nos propone nuestro legislador. Y otra distinción que tenemos es la que está señalada en el artículo 567 del Código Civil. Y dice el artículo 567 del Código Civil, o más que dice, hace una distinción en atención a cómo se desplaza un bien mueble. En atención a cómo se desplaza un bien mueble. Este criterio, que está señalado en el artículo 567, inicia tomando en consideración los bienes muebles corporales. Bienes muebles corporales. Y por lo tanto aquí se distinguen bienes muebles corporales semovientes y bienes muebles corporales inanimados. Bienes corporales muebles semovientes y bienes muebles corporales inanimados. Respecto a los bienes muebles corporales semovientes, estos se transportan de un lugar a otro por sí mismos. Por ejemplo, un gato. Y los bienes corporales muebles inanimados son aquellos que se transportan mediante fuerza externa, ya sea por una persona, por la gravedad, como cuando se le cae una fruta de un árbol, o por cualquier otra fuerza, como por ejemplo la de los automóviles, que gracias a la energía generada por su motor, por la benzina, el petróleo, se desplazan de un lugar a otro, por ejemplo. La distinción de bienes muebles corporales semovientes y bienes muebles corporales inanimados radica en lo siguiente: la importancia de clasificar los bienes o distinguirlos en atención a si son semovientes o inanimados radica en las siguientes materias, que son, primero, ocupación, y segundo, responsabilidad extracontractual. Respecto de la ocupación, hay distintos tipos de ocupación. En el caso de los bienes muebles semovientes, la ocupación puede operar con los nombres de caza o pesca, mientras que en el caso de los bienes inanimados, la ocupación puede operar con los nombres de invención o hallazgo. Ojo con eso. La importancia de distinguir entre bienes corporales semovientes y bienes corporales inanimados es en materias como la ocupación, donde en caso de bienes corporales inanimados, la ocupación se llama invención o hallazgo, y en el caso de bienes corporales semovientes se llama caza o pesca. Y otra importancia que tiene esta clasificación es en atención a la responsabilidad extracontractual, porque hay casos expresamente regulados por ley de los daños que puede causar un animal. Esto ustedes lo pueden ver en los artículos 2326 y 2327 del Código Civil, que están regulados en el título 35 del libro cuarto del dicho cuerpo legal.
Hola Fiore, ¿qué tal? Muchas gracias por el regalito y por apoyar este live. Muchas gracias. Bien, vamos con otra distinción ahora, de distinción legal, en atención a su origen o clasificación de los bienes según su origen. Y según su origen, tomando como base los artículos 567 y 571 del Código Civil, según su origen, y en atención a quién le da la calidad de bien mueble a una cosa particular, la distinción es la siguiente: bienes muebles por naturaleza o bienes muebles por anticipación. Bienes muebles por naturaleza o bienes muebles por anticipación. Los bienes muebles por naturaleza son bienes muebles porque su propia naturaleza es así. No requieren de una ley que cree una ficción legal. Por ejemplo, los animales o los lápices. Ahora, los bienes muebles por anticipación, esto es otro tema. Bienes muebles por anticipación son bienes muebles por anticipación porque una ficción legal, una ficción legal señala que estos bienes son inmuebles cuando se constituyen derechos a favor de una persona distinta al dueño. Por ejemplo, se anticipa a la separación, como por ejemplo el fruto de un árbol. Entonces un bien mueble por anticipación son muebles por una ficción legal que señala que estos bienes son de carácter mueble. Por ejemplo, un fruto de un árbol. Y los bienes muebles por naturaleza son bienes muebles porque su propia naturaleza es así y son bienes muebles como tal y no requieren que la ley cree una ficción legal para ello. Hola amigo Calverino, sí, tranquilo, sí, como tú sabes, esto va a quedar grabado y se va a subir a YouTube. Hoy día solo vamos a ver clasificación de los bienes y ya mañana eh, y ya mañana vamos a continuar. Muchas gracias, querido Calverino, muchas gracias por sus rositas. Eh, y vaya tranquilo nomás. No sé cuál es su preferencia política, aquí para efectos de la gente que nos sigue o comenta es irrelevante, este perfil jamás va a tocar temas políticos, no se mete en eso, pero eso, muchas gracias. Y a ti también, Fiore, por los regalitos. Bien, em, vamos a revisar otra clasificación legal, es en atención a según si se pueden reemplazar por unas o por otras. Y en atención a según si se puede reemplazar por unos o por otros, esta definición, esta clasificación, perdón, esta clasificación la sacamos en torno al artículo 575 del Código Civil. Y al, en atención al artículo 575 del Código Civil, en atención a si se pueden o no reemplazar por otras cosas, el código confunde esta clasificación con la que distingue según si se destruye al primer uso. Entonces, según el criterio de reemplazo, esta clasificación distingue entre, artículo 575, según el criterio de reemplazo, esta clasificación distingue entre bienes fungibles y bienes no fungibles, entre bienes fungibles y bienes no fungibles. Los bienes fungibles son aquellos que se pueden reemplazar unas por otras, ya que tienen el mismo poder liberatorio, como en el caso del dinero. Bienes fungibles son aquellos que se pueden reemplazar unos por otros porque tienen el mismo poder liberatorio, como en el caso del dinero. Y los bienes no fungibles, son aquellos que no se pueden reemplazar por otros porque no tienen el mismo poder liberatorio. Son aquellos que no se pueden reemplazar por otros
porque no tienen el mismo poder liberatorio. Muchas gracias por los dedos, Fiore. El poder liberatorio hace referencia al poder de pago. El poder liberatorio hace referencia al poder de pago. La fungibilidad, la fungibilidad es un criterio subjetivo. La fungibilidad es un criterio subjetivo, porque depende de cada persona, a diferencia de la consumibilidad, que es un criterio objetivo, a diferencia de la consumibilidad, que es un criterio objetivo. Bien, vamos con otra clasificación. En atención, así es posible de consumir el bien. En atención, así el bien es posible de consumir. Como se señaló anteriormente, el Código Civil confunde la fungibilidad con la característica de consumible. Este criterio solo se le puede aplicar a los bienes muebles. Y en atención a esto, los bienes muebles se pueden clasificar en, primero, bienes objetivamente consumibles, por otro lado, bienes subjetivamente consumibles y por otro lado, bienes subjetivamente no consumibles. Respecto a los bienes objetivamente consumibles, bienes objetivamente consumibles son aquellos bienes que, atendiendo a su natural función, se destruyen al primer uso, como la comida o el dinero. Son bienes objetivamente consumibles aquellos que, atendiendo a su natural función, se destruyen al primer uso, como la comida o el dinero. Y esta destrucción puede ser natural o puede ser civil. Hablamos de la destrucción natural de un bien objetivamente consumible, la que ocurre cuando el bien desaparece físicamente o sufre una alteración sustancial. Y hablamos de la destrucción civil de un bien objetivamente consumible, una destrucción civil, que ocurre, o es más bien un tipo de destrucción, cuando el bien es enajenado. Destrucción civil, cuando el bien es enajenado. Destrucción civil de un bien objetivamente consumible, claro. En atención también a si el bien es posible o no de consumir, tenemos los bienes subjetivamente consumibles. Bienes subjetivamente consumibles, que son aquellos bienes que, atendido el destino que le es asignado por su actual titular, su primer uso importa una enajenación o una destrucción, como el préstamo de un libro en una biblioteca. Bienes subjetivamente consumibles son aquellos que, atendiendo al destino que le es asignado por su actual titular, su primer uso importa una enajenación o una destrucción, como el préstamo de un libro en una biblioteca. Y en atención a un bien subjetivamente no consumible, bien subjetivamente no consumible, son aquellos bienes que, atendiendo al destino que le es asignado por su actual titular, su primer uso no importa enajenación, como puede ser una biblioteca para andar, perdón, una bicicleta para andar por la calle. Bicicleta para andar por la calle. Eso en la atención entonces a si el bien es posible o no de consumir. Estos pueden ser entonces bienes objetivamente consumibles, subjetivamente consumibles y subjetivamente no consumibles. Vamos ahora a otra clasificación que se desprende, clasificación legal desde luego, que se desprende según su origen. Y aquí tomamos en consideración los artículos 568, 569 y 570 del Código Civil. En atención a los artículos 568, 569 y 570 del Código Civil, el Código clasifica los bienes si, según su origen,
pero en relación a los bienes inmuebles corporales. Pero en atención a los bienes inmuebles corporales, según su origen. Y según esta clasificación, según el origen de los bienes inmuebles corporales, distinguimos entre bienes inmuebles corporales por naturaleza, bienes inmuebles corporales por adherencia y bienes inmuebles corporales por destinación. Los bienes inmuebles corporales por naturaleza son aquellos bienes inmuebles propiamente tal, es decir, no se pueden transportar de un lugar a otro, como el caso de la tierra, el subsuelo, una mina, etc. En cuanto a los bienes inmuebles corporales por adherencia, son inmuebles que, por estar adherido a otro inmueble, si se separan de dicho bien inmueble corporal por naturaleza, si se separan del bien inmueble por naturaleza, sufrirán un daño, como el caso de una casa. Bueno, para que quede claro, los bienes inmuebles corporales por adherencia son aquellos que son inmuebles por estar adheridos a otro bien inmueble. Una casa, un terreno. Listo. Nada más que eso. No cometan mi error, que yo me enredo. Un bien inmueble corporal por adherencia son aquellos que son inmuebles porque están adheridos a otro inmueble. Por ejemplo, una casa que está adherida a un suelo. Y otro es el bien inmueble corporal por destinación. Bienes inmuebles corporales por destinación, que son aquellos bienes que se reputan inmuebles porque están destinados al uso, cultivo o beneficio de otro inmueble, como lo pueden ser los utensilios de labranza, un buey de carga o un tractor. Bienes inmuebles corporales por destinación son aquellos que se reputan inmuebles porque están destinados al uso, cultivo o beneficio de un inmueble, de otro inmueble, como lo puede ser un tractor. Efectivamente, un tractor destinado al trabajo de un campo es un inmueble por destinación. Muy bien. Vamos con la penúltima clasificación legal que tomamos en consideración, y es en atención al artículo 580 del Código Civil. A partir del artículo 580 del Código Civil, atendimos a que los bienes pueden clasificarse según el objeto sobre el cual recaen. Según el artículo 580, podemos hacer una distinción de los bienes según el objeto sobre el cual recae. Y según el objeto sobre el cual recae, los bienes pueden ser incorporales muebles o incorporales inmuebles. Incorporales muebles o incorporales inmuebles. Los bienes incorporales muebles son derechos que recaen sobre bienes corporales muebles o sobre hechos, como por ejemplo un derecho de dominio sobre un lápiz o los hechos que se deben. Los bienes incorporales muebles son derechos que recaen sobre bienes corporales muebles o sobre hechos, como el caso del derecho de dominio sobre un lápiz o hechos que se deben. Y los bienes corporales inmuebles son derechos que recaen sobre bienes inmuebles, como en el caso del derecho de dominio sobre una casa. Bienes corporales inmuebles son derechos que recaen sobre bienes inmuebles, como el caso del derecho de dominio sobre una casa. La última clasificación legal que vamos a considerar a continuación es la clasificación de los muebles según su naturaleza jurídica. Clasificación de los muebles según su naturaleza jurídica. Y según su naturaleza jurídica, y vinculándolo estrechamente con el artículo 576 del Código Civil, según su naturaleza jurídica, los bienes pueden ser
pues se distinguen, mejor dicho, en derechos reales y derechos personales. En derechos reales y derechos personales. Esta es otra distinción de derecho en este sentido. Respecto a los derechos reales, es un derecho, los derechos reales son derechos que se tienen sobre una cosa sin respecto a determinada persona. Los derechos reales son aquellos que se tienen sobre una cosa sin respecto a determinada persona. Los derechos reales son derechos que se tienen sobre una cosa sin respecto a determinada persona. El legislador les da una enumeración taxativa que está señalada en el artículo 577 del Código Civil y que son derechos reales los siguientes: dominio, herencia, usufructo, uso o habitación, servidumbre activa, prenda e hipoteca. Son derechos reales, dominio, herencia, usufructo, uso o habitación, servidumbre activa, prenda e hipoteca. Son derechos reales, entonces, dominio, herencia, usufructo, uso o habitación, servidumbre activa, prenda o hipoteca. Bien, por otro lado, los derechos personales son aquellos que solo se pueden reclamar de ciertas personas que, por un hecho o disposición legal, han contraído obligaciones correlativas. Los derechos personales son aquellos que solo se pueden reclamar de ciertas personas que, por un hecho o por disposición legal, han contraído obligaciones relativas. Y bien, esas son las clasificaciones de los bienes según la ley o según el legislador. Ahora toca ver otra clasificación o categoría de clasificación en atención a la clasificación de los bienes según la doctrina jurídica. Clasificación de los bienes según la doctrina jurídica. Muchas gracias por los regalitos, Fiore, de verdad. Chicos, si quieren, pueden hacer comentarios, pueden ayudarle al spam acá. Pueden tirar hate, lo que quieran, de verdad. Mientras no se pasen de rosca, todo bien. ¿Sí o no, Fiore? De repente nos falta lo odioso, ¿sí o no? De repente, no sé, como que viene... A ver, hay personas que, no sé, les falta cariño en casa, atención paterna, materna, qué sé yo, pero vienen a buscarle el odio de la nada. No sé, yo no... Ya no quiero pensar en qué está pensando esa gente, la verdad. Ya, chicos, vamos con la clasificación de los bienes según la doctrina jurídica. Clasificación de los bienes según la doctrina jurídica. Y vamos a ver lo siguiente. Bueno, primera clasificación que hace la doctrina es, según la clasificación, es si subsiste o no por sí mismo. Si subsisten o no por sí mismo, los bienes se pueden clasificar en principales o accesorios. Los bienes se pueden clasificar en principales o accesorios. Los bienes principales son aquellos que subsisten de forma independiente, como por ejemplo la electricidad. Los bienes principales son aquellos que subsisten de forma independiente, como la electricidad. Y los bienes accesorios son aquellos que subsisten por estar subordinados a otro derecho, como lo puede ser el derecho real de hipoteca. Los bienes accesorios son aquellos que subsisten por estar subordinados a otro derecho, como por ejemplo el derecho real de hipoteca. La relevancia de esta clasificación radica
en materia de contratos, ya que permite analizar las obligaciones adeudadas. La relevancia de esta clasificación radica en materia de contratos, ya que permite analizar las obligaciones adeudadas. Entonces, en atención a si subsisten o no por sí mismos, los bienes se pueden clasificar en principales o accesorios. Principales, que subsisten de forma independiente, como por ejemplo la electricidad, y bienes accesorios, que subsisten por estar subordinados a otro derecho, como por ejemplo el derecho real de hipoteca. Yo creo que los bienes principales, bueno, eso mismo. Otra clasificación de la doctrinaria de los bienes, otra clasificación doctrinaria de los bienes es en atención a si estos son divisibles o indivisibles. En atención a si estos son divisibles o indivisibles. Los bienes divisibles son aquellos que sí se pueden dividir, ya sea de forma material o intelectual, como el precio de una cosa o una figura de Lego. Y los bienes indivisibles son aquellos que no se pueden dividir. Los bienes indivisibles son aquellos que no se pueden dividir, como un libro o un computador. La relevancia de esta clasificación radica en materia de obligaciones, porque permite dividir el cumplimiento de una obligación. Esto nosotros ya lo hemos visto y está en nuestros videos que se van a subir a nuestro canal. Una tercera clasificación doctrinaria es según su relación con el Estado. Según su relación con el Estado. Y según su relación con el Estado, los bienes se pueden clasificar en bienes públicos, bienes nacionales, en bienes públicos y bienes privados. En bienes públicos y bienes privados. Los bienes públicos son los que pertenecen al Estado. Los bienes públicos son los que pertenecen al Estado. Y dentro de estos bienes públicos podemos encontrar dentro de estos bienes públicos podemos encontrar los bienes nacionales y los bienes nacionales de uso público. Hagamos la distinción. Los bienes nacionales son aquellos que su dominio le pertenece a toda la nación, como el agua. Los bienes nacionales son aquellos que su dominio les pertenece a toda la nación. Su dominio les pertenece a toda la nación. Y los bienes nacionales de uso público, los bienes nacionales de uso público son aquellos bienes que su dominio le pertenece a toda la nación, claro, y además su uso pertenece a todos los habitantes de la República, como calles, plazas o caminos. Los bienes nacionales, entonces, son aquellos bienes que su dominio le pertenece a toda la nación. Y los bienes nacionales de uso público, son aquellos que su dominio pertenece a toda la nación. Y además, su uso pertenece a todos los habitantes de la República, como calles, plazas o caminos. Y los bienes privados son aquellos que no le pertenecen al Estado. Y son la regla general. Ojo con eso. Vamos ahora con la otra clasificación doctrinaria en base al artículo 1508 del Código Civil. Clasificación doctrinaria en base al artículo 1508 del Código Civil. La doctrina jurídica utiliza el artículo 1508 para crear una clasificación doctrinaria de bienes, distinguiendo entre bienes genéricos y bienes específicos. Los bienes genéricos son aquellos que pertenecen indeterminadamente a una clase o género determinado. Los bienes genéricos son aquellos que pertenecen de forma indeterminada a una clase o género determinado. Por ejemplo, un gato. Y los bienes específicos son aquellos bienes que se encuentran perfectamente determinados dentro de un género. Los bienes específicos son aquellos que se encuentran perfectamente determinados dentro de un género. Como por ejemplo, un gato raza Ragdoll de color blanco completo
ojos azules, de 1 año de edad, que posee don Alberto en su casa. Bueno, un bien específico entonces son aquellos que se encuentran perfectamente determinados dentro de un género, y los bienes genéricos son aquellos que pertenecen indeterminadamente a una clase o género determinado. La importancia de esta clasificación es respecto al cumplimiento de las obligaciones de dar. La importancia de esta clasificación es respecto al cumplimiento de las obligaciones de dar, debido a que si se debe dar un bien genérico y el deudor pierde dicho bien, por culpa, dolo o caso fortuito, la obligación no se extingue porque el género no perece, a diferencia de los bienes específicos, claro. Otra clasificación doctrinaria que tenemos son los bienes según su uso efectuado por el hombre. Clasificación de los bienes según su uso efectuado por el hombre. Ya que la doctrina clasifica los bienes en bienes que son medios de producción y bienes de consumo. Bienes de medios de producción y bienes de consumo. Los bienes de medios de producción son los bienes destinados a producir otros bienes, como un horno, por ejemplo, o una fábrica. Los bienes de medios de producción son bienes destinados a producir otros bienes, como podría ser un tractor o un horno. Y por otro lado, los bienes de consumo son los bienes que están destinados directamente a la satisfacción de necesidades personales. Los bienes de consumo son los bienes destinados directamente a la satisfacción de necesidades personales, como una manzana o una zapatilla o un cepillo de dientes, o el dinero. La importancia de esta clasificación radica en que permite constatar claramente cómo es la función de la economía en relación con los bienes y su influencia decisiva en su tratamiento jurídico. Otra clasificación doctrinaria que tenemos, aquí estamos dando varias clasificaciones doctrinarias, pero que ustedes manejen 3 ya va a ser más que suficiente. Pero estamos dando varias para que puedan tener en consideración el universo de clasificaciones que se crean. Nuestros juristas tienen bastante tiempo libre, así que por eso crean todo esto. Otra clasificación doctrinaria es la siguiente. Según su unidad con otros bienes. Los bienes se clasifican según su unidad con otros bienes. Y según su unidad con otros bienes, los bienes pueden ser bienes singulares o bienes universales. Bienes universales y bienes singulares. Los bienes singulares son aquellos que constituyen una unidad, ya sea natural o artificial, como una mesa o un computador. Los bienes singulares son aquellos que constituyen una unidad, ya sea natural o artificial, como una mesa o un computador. Por otro lado, los bienes universales son aquellos que corresponden a la agrupación de bienes singulares que no tienen entre sí una conexión física, pero que, relacionados por un determinado vínculo, forman una unidad funcional, como lo puede ser un comedor o un paquete de turismo. Muchas gracias, Fiores, muchas gracias. Entonces los bienes universales son una agrupación de bienes singulares que no tienen entre sí una conexión física, pero que relacionados por un determinado vínculo forman una unidad funcional, como un comedor o un paquete de turismo. Y esta universalidad puede ser de hecho o puede ser de derecho. Una universalidad de hecho es el conjunto de bienes que, no obstante conservar su individualidad, forman un todo al estar unidos por un vínculo de igual destino, generalmente económico, como por ejemplo un comedor. Correcto, Fiore. Precisamente la masa hereditaria es una universalidad jurídica antes de la partición. Precisamente. Otra, por ejemplo, el patrimonio. El patrimonio como atributo de la personalidad, sí.
Y bueno, dentro de estos mismos bienes universales, precisamos la universalidad de hecho y ahora la universalidad de derecho. La universalidad de derecho es el conjunto de bienes y relaciones jurídicas activas y pasivas consideradas jurídicamente como un todo indivisible. Por ejemplo, el patrimonio o la herencia antes de la partición, como bien dijo Fiore. Entonces, según su unidad con otros bienes, los bienes pueden ser singulares, que son aquellos que constituyen una unidad natural o artificial, como una mesa o un computador, y los bienes universales, que corresponden a la agrupación de bienes singulares que no tienen entre sí una conexión física, pero que relacionados por un determinado vínculo, forman una unidad funcional, como un comedor o un paquete de turismo. Aquí se distinguen las universalidades de hecho y las universalidades de derecho. La universalidad de hecho es el conjunto de bienes que, no obstante conservar su individualidad, forman un todo al estar unidos por un vínculo de igual destino, generalmente económico, como puede ser un comedor. Y una universalidad de derecho, una universalidad de derecho es el conjunto de bienes y relaciones jurídicas activas y pasivas consideradas jurídicamente como un todo indivisible, como el patrimonio o la masa hereditaria. Entonces, la universalidad de derecho, conjunto de bienes y relaciones jurídicas activas y pasivas, consideradas jurídicamente como un todo indivisible, como el patrimonio. Otra clasificación doctrinaria de los bienes es según su estructura. Y según su estructura, los bienes pueden ser simples o pueden ser compuestos. Según su estructura, los bienes pueden ser simples o pueden ser complejos. Los bienes simples son aquellos que tienen una estructura uniforme y no admiten divisiones en partes que adquieran propia individualidad, como los creados por la naturaleza, un animal o una planta. Un animal o una planta. Bueno, los bienes simples entonces son los que tienen una estructura uniforme y no admiten divisiones en partes que adquieran una propia individualidad, como los bienes creados por Dios o por la naturaleza, como quieren decirle, un animal o una planta. Y los bienes compuestos son aquellos que están formados por dos o más bienes simples que, unidos, fusionados o mezclados, pierden su individualidad en la composición, como una obra de arte que se compone de pintura y lienzo. Entonces, según su estructura, los bienes pueden ser simples o complejos. Son bienes simples los que tienen una estructura uniforme y no admiten divisiones en partes que adquieran propia individualidad, como los que son creados por la naturaleza, dígase un animal, dígase una planta. Y los bienes compuestos son aquellos formados por dos o más bienes simples unidos. Los bienes compuestos son aquellos formados por dos o más bienes simples que, unidos, fusionados o mezclados, pierden su individualidad en la composición, como una obra de arte que requiere pintura y lienzo. Y vamos ahora con la última clasificación doctrinaria de los bienes. Volviendo a agradecer a Fiore todo su respaldo en cuanto a regalitos, de verdad. Y bueno, la última clasificación doctrinaria de los bienes es a según si son o no susceptibles de propiedad. Según si son o no susceptibles de propiedad. Y según si son o no susceptibles de propiedad, los bienes se clasifican en, y ojo, relaciónenlo con el derecho real de dominio. Relaciónenlo con el derecho real de dominio. Esto. Bien, si son susceptibles o no de propiedad, los bienes se pueden clasificar en bienes apropiables y bienes inapropiables. Los bienes apropiables son aquellos bienes que sí son susceptibles de propiedad. Los bienes apropiables son aquellos bienes que sí son susceptibles de propiedad. Y aquí tenemos que distinguir los bienes apropiados y los bienes apropiables. Los bienes apropiados son aquellos que ya gozan de un dueño,
como una mascota, un automóvil o una casa. ¿Vale? Los bienes apropiados, que son los que gozan ya de un dueño, como una mascota, auto o casa. Y los bienes apropiables son aquellos que son susceptibles de apropiación, ya que no tienen dueño, sea porque nunca lo han tenido, como una res nullius, o porque tenían dueño, pero este lo abandonó. En este caso sería una res derelictae. Estos son bienes apropiables, las res nullius o las res derelictae. Son susceptibles de apropiación, ya que no tienen dueño. Y por otro lado, en atención a la otra distinción que teníamos, los bienes inapropiables. Bienes inapropiables, que son aquellos que no son susceptibles de propiedad. No son susceptibles de propiedad, coincidiendo con las cosas que son comunes a todos los hombres, como el aire. El aire no es susceptible de propiedad. Algunos te van a decir, no, que la luna, pero bueno, eso ya entra a otro tema, pero no lo voy a abordar acá. Bien, eso respecto a la clasificación de los bienes, gente querida. Eh, los bienes nacionales, correcto. Los bienes nacionales son inapropiables. Muy bien. Bien, vamos a hablar ahora de del paralelo de derechos reales y derechos personales. No se preocupen, chicos, si ya estamos terminando. Así que vamos a hacer un paralelo entre derechos reales y personales. Aquí yo tengo una tablita que probablemente quizá en algún día esta semana la suba, pero vamos a comentarla ahora. Vamos a hacer un paralelo entre derechos reales y derechos personales. Vamos a mencionar el criterio y después vamos a mencionar su regulación o su importancia en cada uno. En cuanto a su definición legal, los derechos reales están definidos en el artículo 577 del Código Civil y los derechos personales están definidos en el artículo 578. El artículo 577 del Código Civil define los derechos reales de la siguiente manera, que se los vamos a leer al tiro, gente querida. Bien, el 577 lo define así. Derecho real es el que tenemos sobre una cosa sin respecto a determinada persona. Derecho real es el que tenemos sobre una cosa sin respecto a determinada persona. Derecho real es el que tenemos sobre una cosa sin respecto a determinada persona. Son derechos reales el dominio, herencia, uso, habitación, usufructo, servidumbre activa, prenda e hipoteca. Y de estos derechos nacen las acciones reales. Y los derechos personales se encuentran definidos en el artículo 578. Los derechos personales se encuentran definidos en el artículo 578. Los derechos personales o créditos son los que solo pueden reclamarse de ciertas personas que, por un hecho suyo o la sola disposición de la ley, han contraído las obligaciones correlativas, como el que tiene el prestamista contra su deudor por el dinero prestado o el hijo contra el padre por alimentos. De estos derechos nacen las acciones personales. Entonces, derechos personales o créditos son los que solo pueden reclamarse de ciertas personas, que por un hecho suyo o la sola disposición de la ley han contraído las obligaciones correlativas, como el que tiene el prestamista contra su deudor por el dinero prestado o el hijo contra el padre por alimentos. De estos derechos nacen las acciones personales. Entonces los derechos personales están definidos en el artículo 578 y son derechos personales o créditos son los que solo pueden reclamarse de ciertas personas que, por un hecho suyo o la sola disposición de la ley, han contraído las obligaciones correlativas, como el que tiene el prestamista contra su deudor por el dinero prestado
o el hijo contra el padre por alimento. De estos derechos nacen las acciones personales. Otro criterio de distinción importantísimo es en cuanto a su estructura. Y en atención a su estructura, en los derechos reales debe existir un titular de derecho y la cosa sobre la cual recae el derecho. En los derechos reales debe existir un titular de derecho y la cosa sobre la cual recae el derecho. Y en los derechos personales debe existir un acreedor, un deudor y una prestación, pero solo el acreedor tiene el derecho. En un derecho personal, entonces, debe existir un acreedor, un deudor y una prestación, pero solo el acreedor tiene el derecho. Respecto a los tipos de acciones que nacen, está claro. De los derechos reales nacen acciones reales y de los derechos personales, acciones personales. Ahora, respecto contra quién se intenta la acción, en cuanto a los derechos reales, se puede intentar contra cualquier persona, contra cualquiera. Y los derechos personales solo contra determinados sujetos, contra sujetos determinados que están obligados respecto del acreedor. En cuanto a los sujetos pasivos, los derechos reales erga omnes, es decir, no hay un sujeto pasivo determinado. Y en cuanto a los derechos personales, en los derechos personales, claro, todos Fiore, correcto, muy bien, para los derechos reales. En cuanto a los derechos personales, tienen un sujeto pasivo determinado por la fuente de la obligación. Tienen un sujeto pasivo determinado por la fuente de la obligación. Otro criterio es la cantidad. Otro criterio a considerar es la cantidad, ya que en los derechos reales es taxativo el número de derechos reales en virtud de expresa disposición legal. Es taxativo el número de derechos reales en virtud de expresa disposición legal. Mientras que en cuanto a los derechos de carácter personal, esto no es taxativo, no es taxativo. Por tanto, habrá tantos derechos reales habrá tantos derechos personales como las partes puedan crear. Y por último, en cuanto a su origen, los derechos reales nacen a través de un modo de adquirir. Los derechos reales nacen a través de un modo de adquirir. Mientras que los derechos personales nacen a través de una fuente de la obligación. Los derechos personales nacen a través de una fuente de obligaciones. Bien, eso es un paralelo entre derechos reales y derechos personales que probablemente en la semana vaya a subir un post respecto a esto. Vamos a hablar ahora de frutos y productos, pero antes de continuar les voy a pedir por favor un minuto porque, porque quiero ir a tomar agua, se me secó la garganta. Eh, Gracias Fiore, pero ojo, recuerda, yo no soy profe, soy compañero de ustedes. Ya quizá en unos años más puede que me contraten como profe, pero ojalá, pero bueno, eso. Vuelvo en un minuto. Voy a refrescar mi garganta. Vuelvo al tiro. Y vamos a seguir hablando de frutos y productos.
Bien, hemos vuelto. Eh, no, gracias a ti, Fiore, gracias a ti. Aquí puedes venir cuando quieran y toda la gente que está aquí conectada, muchas gracias por su paciencia. Yo entiendo que quizás no puedo tener la voz más atractiva, pero se hace lo que se puede. Bien, vamos a continuar con los frutos y los productos y ya después nos quedaría el régimen de los animales en el ordenamiento jurídico chileno y las mejoras que se le pueden hacer a las cosas, y con eso terminaríamos de ver ya las clasificaciones y todo lo que tiene que ver con los bienes en el ordenamiento jurídico chileno. Bien, respecto a los frutos y productos, el Código Civil no tiene un tratamiento sistemático a los frutos y productos. El artículo 643 del Código Civil, que está ubicado dentro de la regulación de la acción reivindicatoria, hace sinónimos ambos conceptos. Sin embargo, la doctrina sí que distingue tanto los frutos y los productos, diferenciándolos en atención a su periodicidad, su periodicidad y el daño que causa el fruto o producto a la cosa que le da origen. El daño que causa el fruto o producto a la cosa que le da origen. Entonces la doctrina distingue fruto y producto en atención a su periodicidad y al daño que causa el fruto o producto a la cosa que le da origen. Los frutos, los frutos se caracterizan en el hecho de que se generan con periodicidad, sin causar un detrimento de la cosa, como es el caso de una mata de tomates que genera tomates cada cierta época del año, y cuando se cosecha, el tomate no destruye la mata, porque, bueno, en este caso, el tomate es el fruto. En base a lo anterior, es que se puede definir a los frutos como todo lo que se genera con periodicidad sin provocar un detrimento en la cosa que le da origen. Un fruto es todo lo que se genera con periodicidad sin provocar un detrimento en la cosa que le da origen. Fruto entonces es todo lo que se genera con periodicidad sin provocar un detrimento o daño en la cosa que le da origen. Los productos, por otro lado, se caracterizan por la falta de periodicidad. ¿Por qué? Porque una vez aprovechado el producto, este no volverá a generarse, además de que su uso genera un daño en la cosa. Por ejemplo, una vaca que es llevada al matadero para obtener su carne. ¿Ok? La carne es el producto y la vaca, obviamente, bueno, la van a desvivir. Dígame por favor si voy muy rápido, no se entiende lo que digo, ¿ya? Los productos entonces se caracterizan por la falta de periodicidad, porque una vez aprovechado el producto, este no vuelve a generarse. Además, su uso genera un daño a la cosa que lo produce. Por ejemplo, una vaquita que lleva al matadero para obtener su carne. En base a lo anterior, se puede definir un producto como todo lo que se genera sin periodicidad, provocando un detrimento en la cosa que le da origen. Un producto es todo lo que se genera sin periodicidad, provocando un detrimento en la cosa que le da origen. Producto entonces, todo lo que se genera sin periodicidad, provocando un detrimento en la cosa que le da origen. Tanto el fruto como el producto coinciden en ser elementos accesorios a la cosa principal. Tanto el fruto como el producto coinciden en ser elementos accesorios de la cosa principal. Y también en que ambos coinciden en que le pertenecen al dueño de la cosa. Por eso es que la doctrina considera que Andrés Bello hizo semejantes ambos conceptos, debido a que las diferencias entre ambos conceptos no generan cambio respecto a quién es el dueño, más allá de las diferencias ya mencionadas. El aprovechamiento de los frutos o productos se liga con la facultad de goce del dominio. El aprovechamiento de los frutos o productos se liga
con la facultad de goce del dominio. Teniendo esto en cuenta, si el dueño cede dicha facultad, a otra persona, esto genera que los frutos podrían pertenecerle a otra persona, como ocurre en el caso del usufructo. Esto no debe entenderse al aprovechamiento de los productos, los cuales se ligan a la facultad de disposición. Por lo tanto, el dueño siempre aprovechará los productos. Ojo con eso. Vamos ahora a hablar de la clasificación de los frutos. Y aquí tenemos que tomar en consideración los artículos 643 y 644 del Código Civil. Artículos 643 y 644 del Código Civil. Los frutos pueden ser naturales o pueden ser civiles. Los frutos naturales son aquellos que se producen sin la intervención del hombre, sin la intervención esencial del hombre, como por ejemplo los tomates que salen de una mata, las manzanas que nacen de un árbol. Los frutos naturales, entonces, son los que se producen sin la intervención esencial del hombre, como por ejemplo un tomate que sale de una mata de tomate. Ahora, los frutos civiles son aquellos que se producen necesariamente por la intervención del hombre. Los frutos civiles son aquellos que se producen necesariamente por la intervención del hombre, como por ejemplo las rentas de arrendamiento o los intereses de capital. Los frutos civiles entonces son aquellos que se producen necesariamente por la intervención del hombre, como las rentas de arrendamiento o los intereses de capital. Vamos a hablar ahora del estado en que pueden estar los frutos. Bueno, para determinar el estado en que podemos encontrar los frutos, es necesario remitirnos al tipo de frutos. En cuanto a los frutos naturales, estos pueden estar en tres estados: pendiente, percibido o consumido. Los frutos naturales están pendientes cuando aún está adherido a la cosa que le da origen. Los frutos naturales están pendientes cuando aún está adherido a la cosa que le da origen, como la manzana que sigue aferrada al manzano. Los frutos naturales están percibidos cuando han sido separados de la cosa que le dan origen. Los frutos naturales están percibidos cuando fueron separados de la cosa que le da origen. Por ejemplo, ya cosecharon las manzanas, los tomates, los porotos, etc. Y los frutos naturales están consumidos cuando ya fueron consumidos física o jurídicamente. Los frutos naturales están consumidos cuando ya fueron consumidos física o jurídicamente. Por ejemplo, ustedes se comen la manzana cosechada o venden la cosa cosechada, por ejemplo. En el caso de los frutos civiles, estos solo pueden estar en estado de pendientes o percibidos, no consumidos. Los frutos civiles solo están pendientes o percibidos. Están pendientes cuando están debidos, o sea, por ejemplo, cuando aún no se paga la renta del arrendamiento. Un fruto civil está pendiente cuando aún está debido. Por ejemplo, aún no se paga la renta de un arrendamiento. El fruto civil está percibido cuando ya está pagado. El fruto civil está percibido cuando ya está pagado. Por ejemplo, ya se pagó la renta del arriendo. Los frutos civiles generalmente son en dinero. Por lo tanto, eso explica que no pueden estar en estado de consumido. Por eso no pueden estar en estado de consumido, porque los frutos civiles por lo general siempre son en dinero. Así que los frutos civiles siempre están o pendientes o percibidos. Vamos a hablar de la relevancia de los frutos. ¿Por qué son relevantes los frutos? ¿Por qué es relevante estudiar los frutos? Bueno, existen ciertas materias donde los frutos son relevantes, y estos son: en materia de usufructo, en materia de asignaciones testamentarias sujetas a condición,
es materia sociedad conyugal, caso de patrimonio reservado a la mujer casada, patrimonio reservado a la mujer casada, caso de contrato de compraventa, caso de contrato de compraventa, o en atención al principio de libertad de disposición. Y en atención al principio de libertad de disposición se refiere a la facultad de disposición, que es una manifestación de la libertad de comercio y la libre circulación de la riqueza, los cuales tienen un reconocimiento tanto constitucional, artículo 19, numeral 23 y numeral 24 de la Constitución, e internacional, para los tratados internacionales que hoy día ha suscrito y ratificado Chile. Bien, vamos a hablar con un tema interesante, que a mucha gente le gusta y a otra le disgusta. Le disgusta porque le gustaría que fuera un poquito más severo, pero bueno, vamos con los animales en el derecho chileno. Yo creo que esta materia también merece un post aquí que podamos subir a debido proceso. Los animales, bueno, existen diversas categorías de animales en nuestro derecho civil. Tenemos los animales bravíos, los animales domésticos y los animales domesticados. Los animales bravíos son aquellos que viven naturalmente libres e independientes del hombre, como los zorros, los coipos o los pájaros. Los animales bravíos son aquellos que viven naturalmente libres e independientes del hombre, como los zorros, coipos o pájaros. Los animales domésticos son aquellos que viven ordinariamente bajo la dependencia del hombre, como la gallina, los patos, las vacas. Los animales domésticos son aquellos que viven ordinariamente bajo la dependencia del hombre, como la gallina, los patos o las vacas. Y los animales domesticados son aquellos animales bravíos que se han acostumbrado a la domesticidad y reconocen, de cierto modo, el imperio del hombre, como los perros o los gatos. Los animales domesticados, entonces, son animales bravíos que se han acostumbrado a la domesticidad y reconocen, de cierto modo, el imperio del hombre, como los perros o los gatos. Aunque los gatos piensan que ellos nos controlan a nosotros y en realidad lo hacen, de verdad. Nosotros somos sus esclavos. Yo al menos me considero esclavo de mi gato. Ya, bueno. Respecto de los animales domésticos, se pueden regir en virtud de dos tipos de estatutos: el estatuto de los animales domésticos o el estatuto de los animales bravíos. Respecto al estatuto de los animales domésticos, esto ocurrirá cuando el animal domesticado se mantenga bajo la dependencia del hombre. Estatuto de los animales domésticos cuando el animal domesticado se mantenga bajo la dependencia del hombre. Y en cuanto al estatuto de los animales bravíos, esto ocurrirá cuando el animal domesticado pierda la costumbre de estar bajo la dependencia del hombre. Estatuto de los animales bravíos cuando el animal domesticado pierda la costumbre de estar bajo la dependencia del hombre. Respecto a los animales domésticos, estos están sujetos a dominio y conservará el dueño su dominio, incluso si este animal está fugitivo e ingresa a tierra ajena, salvo que exista una ordenanza de policía que establezca lo contrario. Bien, con esto vamos a terminar. Mejoras que se le pueden hacer a las cosas. Las mejoras que se le pueden hacer a las cosas. Las mejoras no tienen definición legal, pero se pueden definir como cualquier obra ejecutada para la conservación de la cosa, para aumentar su valor o para fines ornamentales y recreativos. Las mejoras son cualquier obra ejecutada para la conservación de la cosa, para aumentar su valor o para fines ornamentales o recreativos. Mejoras cualquier obra ejecutada para la conservación de la cosa, para aumentar su valor o para fines ornamentales y recreativos. Las mejoras se pueden agrupar en tres tipos. Tenemos las mejoras necesarias, las mejoras útiles y las mejoras voluntarias. Las mejoras necesarias son aquellas que tienen por objeto impedir la destrucción o deterioro de la cosa. Las mejoras necesarias son aquellas que tienen por objeto impedir la destrucción o deterioro de la cosa. Las mejoras útiles son aquellas que, sin pertenecer a la categoría de necesarias, aumentan el valor y renta del bien. Las mejoras útiles son aquellas que,
sin pertenecer a la categoría de necesarias, aumentan el valor y renta del bien. Mejoras útiles son aquellas que, sin pertenecer a la categoría de necesarias, aumentan el valor y renta del bien. Y las mejoras voluntarias se conocen también como las mejoras de recreo, y son aquellas que, sin ser ni necesarias ni útiles, sirven de ornamento, lucimiento o mayor comodidad. Las mejoras voluntarias son aquellas que, sin ser ni necesarias ni útiles, sirven de lucimiento o mayor comodidad. Listo, eso es todo. Hasta luego, amigos. Que estén muy bien. Bendiciones.